Hey, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions, les habla Cesc Junior. Y bueno, bros, el día de hoy estamos en el capítulo número 11 de nuestra Liga Master con el Parma. Hoy estamos por acá en las jornadas de negociaciones. Hoy ficharemos jugadores para reforzar nuestra nómina de cara a la Serie A. Iniciamos por acá con este mensaje de renovación de contratos. Muchos jugadores de la plantilla necesitábamos renovarles contrato, y por acá también llegaban ofertas como la de Leeds United para llevársenos a Ingleche. Le haríamos refutar, le haríamos rechazar, porque la idea es conservar la mayor cantidad de jugadores de nuestra plantilla. Así que haríamos eso, bros. Le daríamos ahí las condiciones para que todos pudiesen renovar el contrato, y así sucedía. Buffon renovaba, por acá el Mudo Vázquez a sus 32 años, el argentino también quería seguir con nuestro equipo. Por acá entre los otros jugadores estaba nuestro Pogba Adama Traoré de 20 años. Ahí tendríamos este importante jugador para nuestro mediocampo, y avanzaríamos las jornadas. Por acá iríamos a revisar cómo estaban las finanzas, cómo estaban las provisiones del equipo. Tendríamos 29.260.000 menos 14 que se irían en salarios, nos quedaba 16.220.000. Pero pasaría algo muy grande, y es que entre estas jornadas nos llegaría un sobre de la compañía 1Win, la cual nos sponsorearía para darnos el uniforme de la nueva temporada que disputaríamos en la Serie A de Italia. Nos daría un bono anual para fichajes de 700.000 euros y un bono por victoria en casa de 30.000 euros. Las condiciones de esta asociación con ellos es que debemos tener 60 seguidores del Parma en la página de ellos, en la página 1Win, registrados con el enlace de convenio dado para el club. Esto es real, bros, así que les dejo el enlace en la descripción para los que pronostican resultados, y para los que les gustan estas páginas, utilicen esta como apoyo a nuestro club, como apoyo al Parma. Y acá están los uniformes. Acá está una pasada como quedó el sponsor ahí, para los porteros también. Ahí teníamos entonces los jugadores que ya les lucía bastante bien, tanto adelante como en la parte del dorsal de atrás. Avanzaríamos entonces así las jornadas, y nos empezarían también a confirmar otros refuerzos: Muslera, Van de Beek y Torregosa. Un chico que recordarán en episodios anteriores nos marcaba a sus 17 años, batía a Buffon. Este chico, que parece ser un nuevo goleador, a sus 18 años llegaba a Parma. Otro suceso grandísimo pasaba en nuestro club, y es que arribaba un jugador que siempre quise tener en la Liga Master. Llegaba el mexicano Carlos Vela, y tendríamos su presentación con él en el estadio. Ahí la hinchada lo vendría a recibir, algunos hinchas de nuestro Parma, y Vela, que empezaba a hacer jueguitos con la pelota, empezaba a mostrarse ahí, a mirar su nueva casa. Acá nuestro nuevo número 10 había llegado. Por acá en tema de dorsales entonces quedaban así, bros, con las nóminas confirmadas: Buffon con la 1, Osorio 24, Van de Beek 16. Por acá Jacoponi se quedaba con la 2. En Som en el medio 19, Ceres Junior con la 7, el Mudo Vázquez con la 14, Carlos Vela con la 10, Adama Traoré con su 29 seguía, la pagó la 94, nuestro goleador de la Serie B. Muslera se ponía la 90, Curbaut 25, Coadi la 6, Circe la 8, y llegaban otros dos refuerzos, Ilicic y Maxi Gómez, el uruguayo. Ahí tendríamos buenos refuerzos para afrontar una Serie A con todas las de la ley. Acá tendríamos una pequeña presentación: Maxi Gómez en la mitad, del uruguayo, Ilicic, el ex Atalanta, a la izquierda, y Van de Beek a la derecha. Por acá Carlos Vela en la mitad, y Muslera con la 90 ya luciendo su uniforme. Estos son los fichajes que llegaban al Parma esta temporada, terminando con Torregosa. Así tendríamos entonces 7 fichajes bárbaros para esta nueva temporada. Y la temporada la iniciaríamos contra el Napoli, luego Copa Italia y segunda jornada contra Milan. Partidos espectaculares para iniciar una nueva campaña en Italia, en la Serie A ya. Y así nos tocaba entonces de local en el primer partido, en la primera fecha.
de esta Serie A y estaba nuestra hinchada recibiendo este primer duelo contra Napoli. Saldríamos entonces ahí al campo ya con los nuevos uniformes, también el Napoli con su uniforme actual de la temporada y espectacular el uniforme con nuestro sponsor EWA, y me hace recordar cuando al Real Madrid lo patrocinó Bwin hace años atrás, y también era una página como la que nos acompaña ahora. Empezaría entonces este duelo contra Napoli tocando pelota, primer duelo de Serie A para el Parma tras su paso por segunda división. Vázquez que regalaba balón, este duro Napoli que van como empezaba, unas que la tocaba para Malcuit, se la devolvían de pared por el aire, unas que se nos metía con mucha rapidez, donde ver que se jugaba, los cabeceaban, le quedaba Van de Ver que rechazaba Inglese, no la podía bajar, pero acá sí la controlaba Carlitos Vela, que filtraba un balón bárbaro para la Padula, y la Pagol que se posicionaba adelantado en esta primera jugada. Pase muy bueno de nuestro nuevo número 10 Carlos Vela. Por acá intentaban contactar a Osimhen, no podía, y la recepcionaba muy bien Buffon. Cristiano Junior que perdía balón, se la volvíamos a él. Ahora sí, no individualizada, sino que tocaba y saldríamos bien. Adama para Carlitos Vela. Y el número 10 que hacía, se la compartía la Padol, portero, bueno. Y en la primera, vean, el pase tan sencillo que da Vela, pero con sensibilidad exacta para que quede mano a mano la Padula. Ahí tendríamos esa primera llegada. Acá en el minuto 29 se nos escapaba unas por una banda, bros. Se nos iría unas. Disparaba bien, cerraban de ver, le volvía a quedar a unas. Y tras un cierre ahí del 10 que también acompañaba ahí abajo, y Buffon la tiraba el Napoli afuera. Vamos por acá al minuto 35. Falta para Napoli, la recuperaban tras un rebote ahí, tras un intento de despeje, se metía Demne que entraba en posición, y Buffon con mucha seguridad, nuestro portero leyenda ahí atajando. Saldríamos así, Van de Berg que la tocaba por acá para Curbaú para Cristianito Junior que hacía ahí su bicicleta. Cristiano Junior que se la compartía a Vela, y vea el balón que filtraba, excelente. Cristiano Junior que empezaba a correr, se intentaba meter. Y pitarían así el final del primer tiempo, un primer tiempo con muchas llegadas para el Napoli, pero que lo supimos aguantar. Por acá otros resultados, bros. Inter y Juventus ganando en medio del primer tiempo, ya con resultados positivos para ellos. Tendríamos que intentar buscar la victoria contra el Napoli, hacer respetar nuestra casa con Ronaldo Junior que la recuperaba. Empezaba a correr Cristiano Junior con mucha rapidez por una banda, se metía, se intentaba filtrar al área, lo empujaban y la tiraba a la línea lateral. Seguimos por acá al minuto 55, la hinchada del Napoli que se hacía escuchar, ellos que empezaban a combinar bastante rápido contra nosotros, y el Isque que se nos metía y también rompiendo líneas. Buffon que la sacaba hacia un lado, acá Adama Traoré que no podía recuperar. Volvía a ganar Napoli, centro de Napoli, Carlos Vela que le rebotaba ahí, Carlos Vela que decidía tirarla a la tribuna. Nos estaban llegando mucho y nos tenían acorralados atrás. Se vendrían los cambios. Vela, a pesar de que estaba mal, lo iríamos a dejar. Entraba Josip Ilicic que estaba muy bien. Inglese iría a salir del campo por Joshua Zirkzee para estos últimos minutos. Ahí estaban los cambios entonces. Debut para Ilicic que llegaba del Atalanta, un buen refuerzo creo que fue él, con muy buena pegada de larga distancia. Y acá recuperaba Juric tras ese ataque de Napoli. La tocamos por acá con Juric para Dama para Ronaldito Junior. Y Ronaldito Junior que se la quitaban, pedía falta pero no se la daban. Pase largo para Osimhen que le ganaba Curbaú. Osimhen, y este delanterazo que fallaba en la definición en esta ocasión, pasaba muy cerca del travesaño. Saldríamos acá con Van de Ver que estaba muy bien en esa mitad de la defensa.
tiramos larga para Cristiano Junior, que no la podía aguantar. Adama, que sí confiaba en la velocidad de Ronaldo Junior, se la tiraba a correr. Ronaldo Junior, que se sacaba uno, se lograba meter al área, le dejaban disparar. ¡Palo! Y Joshua Zirkzee, que había acabado de ingresar con la 8 a sus 20 años, marcaba nuestro primer gol dirigiendo a Parma en la Serie A. Ahí una buena metida tuvo Cristiano, y Zirkzee, como todo un goleador, estaba ahí en el momento exacto para empujarla. Vean acá la jugada que hizo Cristiano, que la tiraba a colocar, no le cogió buena curva al balón, pero quedó ahí casi por la línea, solo para empujarla. Tendríamos el 1-0 al minuto 74 contra un Napoli. La hinchada que explotaba acá en el estadio. Nuestra hinchada que alentaba como nunca. Pase para Whittaker del Napoli. Se entraba Van de Beek, que bien ahí la recibía. Hacíamos combinada rápida. Veníamos a correr. Se le quedaba el lapagol. Y por poco se escapa, y la Padura lo cubrían bien. Nos vendría Napoli. No querían perder en este primer duelo. Gio Simeone ya estaba dentro. Pase para Politano. No escapaba Politano. Pase para Gio Simeone. Y Buffon nuevamente. Y Gigi Buffon, que la atajaba muy bien ahí. La tiraba al córner. Bueno, bros, acá se entraba Matteo Politano, capitano de Napoli. Se entraba y por fuera. Y por fuera la tiraba, o unas en esta ocasión. Acá Buffon decidía sacar largo hacia Zirkzee, que la aguantaba, lo empujaba Zirkzee. Y qué golazo marcaba Joshua Zirkzee tras ese saque de Gianluigi Buffon. Vean acá como la aguanta Bros, y le apretaba yo el cuadrado en la potencia exacta para que al rebotar el balón no se nos fuera a las nubes. Qué tremendo disparo con la técnica de Zirkzee. Sacaba, vean ahí, brutal, bueno. Y el portero, que nunca se lo esperaba venir, un saque largo de Buffon que se convertía en asistencia para Buffon tras este saque brutal ahí, muy bombeado. El árbitro, que tampoco nos pitaba falta, ahí un pequeño empujón hacia adelante para aguantar, y vean, rebotaba el balón y a 3 dedos al fondo de la red. Qué excelente definición la que tendríamos para ponernos 2-0 contra Napoli. Ahí doblete de Joshua Zirkzee, esta otra promesa que le hemos dado mucha confianza en la delantera, y que nos responde de esta manera. Brutal, descomunal. Gol hacíamos al minuto 87 ya contra este Napoli, que no se lo esperaba de nuestro equipo recién ascendido. Saldrían entonces así con Giovanni Di Lorenzo, que la tocan para Samban Guisanguisa, para Gio Simeone. Acá Gio Simeone, que no la daba por perdida, y el Napoli que descontaba. Sobre el final con su goleador argentino. Buen gol también ahí nos hacía tras la desesperación de la defensa de no encontrar el balón, y la presión de ellos nos hacía cometer este error. Buena definición igual de Gio Simeone para batir a Buffon. Y bueno, bros, minuto 90, y con Buffon de asistente continuaríamos entonces ya dándole trámite al partido para que el profe pitara, para que nos lleváramos los primeros 3 puntos de la Serie A Team. Y bueno, bros, así terminaba este partido, un comienzo espectacular para nosotros. Espero que les haya gustado el video. Si es así, que le den un like, apoyen para traer el próximo capítulo lo más pronto posible. Les mando un saludote para todos. Nos veremos en un próximo video, cracks.